el programa 61 de la salud a toda costa nos visitarán dos grandes especialistas muy relacionados con la oncología y la odontología que nos van a ayudar a prevenir el cáncer en las mujeres y a mejorar también nuestra salud dental. En primer lugar, el doctor Alberto Cuevas de la Clínica Dental Cuevas Queipo nos ayudará a conocer algunas técnicas de cuidado y preservación de la dentadura. Creo que ¿quién no ha padecido un problema de hipersensibilidad dental en los dientes? Muchas veces nos tomamos un helado y de pronto ¡pum!, aquello te da un... Y madre mía, ¿qué está pasando aquí, no? El porcentaje de personas afectadas por hipersensibilidad dental, me imagino que será abrumador, ¿no? No es solamente la cantidad de gente que lo padece o que lo padecemos, ¿no? Es la cantidad de motivos de consulta por la que en general los pacientes acuden a la clínica para consultar por ello. Porque siempre hablamos de lo mismo, de lo importante que es inicialmente un buen diagnóstico de por qué están ocurriendo las cosas, para ver si hay que solucionarlas ya o si hay que irse más a por la enfermedad, por el síntoma. Nosotros vamos a hablar de dos tipos de problemas completamente diferentes. Uno es la hipersensibilidad dental, es el diente muy sensible en general y los motivos que pueden darlo, ¿no? Y el otro es la hipersensibilidad dentinaria, que es de la dentina, del interior del diente, que tiene una auténtica entidad de la que tenemos que hablar, que es muy importante. Una cosa es lo que nosotros graduamos como un diente más sensible de lo normal ante un estímulo, sí. Y donde nosotros podemos saber la causa de ese problema. Por ejemplo, si tenemos un diente que por apretamiento dental tiene una fisura o una grieta y eso le traslada a la zona del nervio el problema, si tienes una caries, si el dolor es porque el nervio que hay interiormente en el diente lo tenemos afectado. Lo que vemos ahí. Inevitablemente tendremos que hablar de la anatomía del diente para poder distinguir todo eso, ¿no? Ahora podemos explicar en las imágenes las partes del diente y por qué ocurren las cosas. Pero una cosa es esa sensibilidad y otra cosa es el que especialmente la parte de unión de la encía con el diente, donde empieza la raíz del diente, quede un poco expuesta al exterior, como muestra ahora estas imágenes de fondo, y esa zona que es muy sensible de problemas a los cambios de temperatura, a la presión y bueno, incluso espontáneamente, ¿no? Todo eso es muy importante porque constituye una auténtica molestia fuerte, intensa, severa, corto tiempo, pero que te impide cepillarte los dientes y mantener una buena higiene, que te impide comer en condiciones, que incluso un aire leve o un frío que entra en la boca no te deja actuar con normalidad, ¿no? Entonces todo eso hay que analizarlo y sobre todo sabiendo de principio qué es lo que está ocurriendo por dentro. Ajá. Por tanto, ¿el diagnóstico es fundamental? Importantísimo, como siempre. No se trata de tengo esta molestia y vamos a atajarla cuanto antes. Sepamos por qué ocurre esto. Porque tenemos una cantidad o un armamento de posibilidades terapéuticas muy grande y es fácil ir a tiro hecho sabiendo cuál es el problema. No es nada complicado, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un problema, como decimos, de una frecuencia tremenda, muchísima. Las personas que no viéndose una caries o no teniendo un problema de encías o no viendo algún problema especial, vienen con una hipersensibilidad que no les resulta nada soportable ante un estímulo que es un estímulo normal, que es lo que normalmente hacemos todos, ¿no? Sí, pero llega a ser, Alberto, la hipersensibilidad, ¿llega a ser un aviso de que detrás va a venir alguna otra consecuencia? En muchísimas ocasiones el problema de esa hipersensibilidad nos está avisando de que hay un despegamiento de la encía con respecto al diente, ya sea por un apretamiento en la descarga, que decíamos en otros programas sobre ese problema que es el bruxismo, del apretamiento dental en las situaciones de mucho estrés, como descarga tensional, puede darnos una periodontitis enmascarada o una gingivitis, un problema de las encías con todas las consecuencias a nivel local y a nivel general que hemos hablado también otras veces, y también puede haber una filtración a través de un empaste ya antiguo y que ya se está filtrando y no somos conscientes de ello, y podría dar problemas, consecuencias, digamos, locales que en el diente con la presión que se genera en ese nervio, así como problemas a distancia por alguna inflamación que quedará escondida más allá del hueso, ¿no? Por lo tanto, se impone que veamos un poco la anatomía del diente, que sepamos distinguir, que es muy fácil, con 3 reglas básicas, cuáles son los problemas principales, por qué ocurre esa transmisión, por qué ocurre ese problema y cuáles son las soluciones y cuándo puedo atajarlas rápidamente y cuándo necesito una ayuda profesional o no. Todo eso es sencillo, ¿no?
si tuviéramos algunas imágenes de anatomía de dientes, que ahora sí, las vimos anteriormente, ya podremos ahora analizar cuál es el problema lo vamos a ver con sencillez. Claro. A un cepillado agresivo, a unos cambios de alimentación que no son las correctas o equilibradas, y por lo tanto habría que consultarlo con el dietista. Realmente tenemos una serie de factores predisponentes que son los más importantes a analizar y que le damos una, digamos, para nosotros en la clínica es la parte a atajar fundamental, porque son fáciles de prevenir este tipo de problemas. Y cuando está instaurado, no solamente atender a los factores predisponentes, sino a esos 3 pasos que tenemos allí en la clínica para atajar el problema, que unos son colutorios, pastas, geles que se aplican en clínica o en casa, otros son restauraciones o protecciones o esmaltados de esa pieza, y las otras son cuando ya no hay más remedio que atender al nervio del diente, que son los tratamientos del nervio, ¿no? Ahí podemos ver ya parte de la anatomía. Sí, muy Alberto, interesante. si eres tan amable, lo vamos viendo sobre la marcha, sí, y nos vas explicando en qué consiste el problema. Vamos. Inevitablemente tenemos que pensar cuál es la estructura de un diente. Sí. Un diente es un elemento vivo, no es lo que estamos viendo de esa capa blanca dura con la que masticamos. Sí, que es la parece corona. algo inerte, ¿no? Como una piedra de moler. Y no es así. Es un elemento vivo que en su interior tiene un espacio pequeñito, como una fibrita, que todos le llamamos el nervio, que realmente no es el nervio, realmente es una pequeña cavidad con un tejido blandito que lleva tanto nervio, arteria y vena. ¿Sería esto? Que es todo esto de aquí, Ajá. este interior. Entonces tenemos una protección, una capa de esmalte, ¿sí? Que es, digamos, protectora, que es la dura, la que nos permite masticar, Aquí, la más funcional. ¿Aquí le llaman cemento? Esto es distinto. Esto es de encía para abajo. O sea, aquí estaría la encía. Aquí tenemos la encía. Entonces, de encía para afuera tenemos una capa de esmalte, ¿sí? Un interior de dentina, que es de la parte más importante que vamos a hablar, que es una estructura donde hay elementos vivos. El nervio... Pero concretamente la dentina parece trabecular, ¿no? Correcto. Como si fuese esponjoso, ¿no? Muy porosa. Sí. Es una estructura dura, pero llena de pequeños tubulillos microscópicos, millones de tubillos microscópicos, donde hay prolongaciones sensibles que reciben la presión del nervio. Si esta capa de esmalte se deteriora, o bien yo tengo una retracción de las encías, ya no tengo esa capa de esmalte. Estos son los poros de los que hablábamos anteriormente. Estos son tubulillos vistos en la dentina, donde sí. hay esos pequeños poros dentro del cual microscópicamente hay una humedad, hay como un liquidito y unos terminales nerviosos. Aquí lo tenemos. Correcto, o sea, eso es la esto dentina. Sería cogido muy de cerca, como en un microscopio. Totalmente, esto para nosotros es imperceptible a la vista. Claro. Y lo que tenemos es una zona dura, pero llena de microporos. Aquí lo vemos ya dentro. Dentro del cual tenemos unas terminaciones nerviosas y un líquido, y ese líquido es muy, digamos, transmisor de presión. Las terminaciones, los nervios... O sea, se ve de una forma espectacular. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que si esa zona queda expuesta al exterior, que normalmente está protegida o por el cementillo de la raíz o bien por la encía y exteriormente por el esmalte, si tenemos algo que ya nos lo expone al exterior, pues ya empieza a ocurrir esa sensibilidad con el dulce, con el frío, con cambios de presión, que nos provoca ese disparo de ese dolor intenso pero de corta duración, que es el dolorcito que te da al estar tocando esos tubulillos, ¿no? Que es como un aviso, las terminaciones nerviosas avisan. Y es lo que estás sintiendo realmente es la transmisión al nervio, como un cable, como una conducción, y es por los cambios de presión que existen en esa humedad, en ese liquidito que hay en contacto con esas terminaciones nerviosas. Eso es una forma en la que nosotros entendemos cómo la exposición al exterior permite que ciertas personas sean hipersensibles a esos cambios de presión con esos nervios que tenemos dentro de esos canalículos. Y hemos de hablar que esa exposición al exterior no es normal. No es normal que tengamos expuesta al exterior la dentina en esa retracción de encía que tan frecuente es por muchos motivos que podemos hablar. Aquí lo tenemos. La encía debería venir hacia, digamos, hasta la zona donde está el esmalte de la corona. Y aquí dentro de la encía lo que tenemos ya no es esmalte. Tenemos un cementillo que es duro, pero muy fácil de que lo eliminemos con un cepillado o con alimentos ácidos, que esto es muy frecuente. O bien en el apretamiento dental es la parte más elástica por donde suele ocurrir unos desgastes, unas abstracciones que llamamos nosotros, ¿no? Y se expone la dentina que al quedarse expuesta al exterior y en personas susceptibles provoca ese disparo. O sea, la dentina, lo que estábamos viendo en el interior de los túbulos, empieza a quedarse al exterior. Al exterior, queda descubierta aquí. Y al quedar descubierta, y esto es muy frecuente con la enfermedad periodontal,
cuando las encías se están retrayendo, cuando queda expuesta la raíz al exterior. Todo eso es no solamente inestético, como hemos visto otras veces, sí, es feo, cuando hemos hablado de las encías, sino que también queda una hipersensibilidad que también hay que atender. Luego, ahora hablaremos de la forma en la que lo abordamos y cuáles son las normas básicas para evitar que esto ocurra, que es algo tan frecuente. Bien, pues en ese punto vamos a irnos con una pildorita e inmediatamente continuamos con las técnicas que hoy afortunadamente disfrutamos para evitar todo esto que habéis visto aquí, expuesto magníficamente, magistralmente por el doctor Cuevas. Vamos con la pildorita, venga, dale ahí. Por supuesto tenemos que clasificar bien cuál es el problema, eso es lo primero, el diagnóstico siempre va a ser lo primero, eso es, como siempre, tendremos que establecer en una pequeña revisión cuál es el origen del problema, porque así dentro de la gran variedad que tenemos de soluciones podemos coger directamente la adecuada, ¿no? En ese sentido, si la pieza está sensible o si la boca en general está sensible por esa retracción de encía o por esa exposición de las raíces que no deberían estar expuestas al exterior, que deberían tener una protección por la encía o por el mismo esmalte o porque tenga pequeños defectos de desgaste, tenemos que saber que tenemos que atender esa zona de desgaste. La zona basal, de abajo. Basal, la de la unión de la corona del diente con la encía, que es donde se dispara esa hipersensibilidad. Pero no siempre es así. Otras veces puede ocurrir que en la corona de la pieza pues tengamos algún empaste antiguo, que esté algo fisurado, fracturado y que haya filtrado, pero que no esté posible para nosotros verlo. Y tenemos instrumental, tenemos como unas camaritas que nos amplifican mucho la imagen, tenemos radiografía, tenemos también detectores de caries interna, tenemos un armamento diagnóstico grande en las clínicas dentales, que además son muy sencillos, con los que podemos saber cómo está llegando a la dentina esa sensibilidad. Si realmente estamos hablando de hipersensibilidad dentinaria y nos estamos refiriendo a esa exposición en esa unión de la encía con el diente, entonces ya pasaremos a hablar de hipersensibilidad dentinaria propiamente dicha. En una primera parte siempre hablaremos de factores predisponentes. Estamos hablando de que el tipo de dieta, una dieta ácida, desgastadora, o un apretamiento dental, o determinados hábitos nocivos de cepillado agresivo, no correctos, que es importante saber que cada persona, el cepillado debe adecuarse a su anatomía, a su predisposición que tenga. Con todos esos factores predisponentes somos capaces no solamente de ver por qué ha ocurrido, sino lo más importante, una vez que yo te lo arregle, que no vuelva a ocurrir. Con lo cual estamos arreglando y previniendo. ¿Cuáles son los alimentos que provocan mayor acidez? Porque estarán lógicamente preguntándose los miembros de la familia de la salud a toda costa, dirán, ¿vale? ¿Qué elementos son los ácidos? ¿Cuáles son los alimentos que me provocan que me corroa el diente? Alimentos cítricos tipo limón, tipo naranja, un zumo de naranja. Hay ciertos pacientes que llegan y te dicen, pues yo habitualmente pues me gusta mucho la ensalada con mucho vinagre, o me gusta mucho morder un limón, o me tomo un par de jugos de naranja al día, y dice, pero yo no tengo problema porque inmediatamente después me cepillo los dientes. Y esto es lo peor que se puede hacer. Caramba, porque, esto es muy importante. Muy importante. Lo que estamos haciendo es que estamos aplicando mucho ácido en los dientes y con el ácido recién llegado al diente, frotamos con el ácido el diente. Es algo parecido al desgaste dental que antiguamente ocurría, no sé si recordará, hace años, que el público se blanqueaba los dientes con perborato potásico, con bicarbonato. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Tú estás poniendo un abrasivo en el diente y estás rascándolo con un cepillo. Se clarea porque lo desgastas un poco. Y el diente queda más poroso y se mancha después con mayor facilidad. Pues con el ácido ocurre algo parecido. Si tomas algo ácido, por ejemplo, bebidas carbonatadas. ¿Qué cantidad de bebidas carbónicas se beben? Hay gente que todo el día está bebiendo bebidas carbónicas, ¿no? Entonces, estas bebidas carbónicas tienen... Las colas, todo esto. El ácido carbónico. Y eso provoca que el ácido se retenga en esa curvita, en ese relieve que forma entre la encía y el diente, la zona de la papila y la zona del cuello del diente, y ese ácido ahí depositado microscópicamente, después lo cepillamos y estamos con un ácido que microperfora el diente, lo estamos abrasionando. En estos casos es mucho mejor, inmediatamente después de tomar algo ácido, o dar un enjuague, o algo de agua y arrastrar, o incluso tomar jugos con pajita, tomarte un zumo con una pajita que pase de largo y no esté pasando por los dientes, que no es necesario masticarlo, ¿no? Claro. Entonces,
esa serie de alimentos ácidos, porque hay gente que le gusta en general los ácidos, yo me incluyo entre ellos, Claro. Que tomas una ensalada y te gusta la ensalada fuerte. Claro. Claro, o tiene que más sabor. O que te gustan las bebidas Claro, carbonatadas. claro. Entonces, claro, ahí tiene no solamente que pasar de largo, sino que pase poco por el diente, porque el depósito en un tiempo, esa acidez, provoca esas microperforaciones. Y en ese sentido tenemos que hablar inevitablemente, como lo hemos hecho en muchos programas, de la saliva. La saliva es un protector. La saliva no solamente tiene esa función de arrastre, tiene esas enzimas, sino que además lleva unos minerales que ayudan a hacer una calcificación natural del diente y que afortunadamente, si tenemos una buena saliva, de lo cual creo que podríamos hablar de en qué consiste tener una buena saliva, Sí. Esa buena saliva puede ayudar no solamente a la función de arrastre de algo que no se debe quedar ahí creando esas microperforaciones, sino que además esas calcificaciones me ayudan a que vayan formándose, digamos, ese cierre de esos canalículos, ¿no? Ajá. Por Bien. lo tanto, en lo que estás preguntando, Es que es muy interesante, ¿eh? hábitos ácidos, porque es que es algo del día a día. Claro. Es gran cantidad de público que por sus hábitos de dieta están provocando continuamente un desgaste muy intenso de los dientes. O por apretamiento dental. El apretamiento dental, que no tiene que ser lo que llamamos rechinar. Hemos hablado muchas veces de lo que es esa descarga apretando diente y sonando por la noche, que es tan frecuente. Sí. Pero hay otro tipo de apretamiento más peligroso, que ese desplazamiento, que ese rechinamiento, que es el apretar sin mover la mandíbula. Ese apretamiento todos lo hacemos un poquito en la fase REM del sueño. Todos movemos un poco los pies, todos movemos los ojos mientras estamos dormidos, Sí. y todos apretamos un poquito los dientes. Pero un poquito es apretar y otra cosa es apretar duro, sin rechinar, provocando pequeños microcracks en la superficie de ese esmalte que crean esas grietas, pues posibilidad de perforación, solución de continuidad y transmisión al nervio. Recordemos que el nervio, que es ese hilito del que estamos hablando, ese paquete de arteria, vena y nervio, Sí. el paquete vasculonervioso que está en el eje central del diente, está metido dentro de una carcasa dura, no puede expandirse. Es decir, la dentina no se puede expandir, Ahí está, ahí lo ni el vemos. esmalte. Entonces ese nervio, si tenemos una pequeña inflamación, es decir, si los líquidos aumentan porque hemos apretado el diente pero la sangre entra y no sale, o si tenemos una respuesta hiperémica con mayor irritación o inflamación, eso comprime a la víctima, que es el nervio. Entonces el nervio está recibiendo una presión, ahí hay unos terminales de presión que disparan un dolor, y esa presión es lo que te está dando la alarma. Y hay piezas que vienen muy doloridas y que todo el mundo espera que tenga una caries o que tenga alguna fractura y tal, y no es eso, es un trauma de oclusión por ese apretamiento desproporcionado, que no es normal. La boca no está para aguantar esa presión tan grande, Ya. está para moler alimentos que nunca son tan duros como el esmalte antagonista. Nunca es tan duro masticar la comida porque nunca metemos en la boca algo tan duro como el esmalte. Claro. Hay que tener en cuenta que esa estructura, que esa capa externa del diente, es la estructura más dura que tenemos en todo el organismo. Es la capa externa del diente. Y nunca no vamos a estar masticando huesos como antiguamente se hacía, ni estamos metiendo piedras en la boca, estamos metiendo alimentos que el esmalte puede triturar y toca pocas veces. Pero cuando toca intensamente esmalte contra esmalte, como cristal, puede crear microcracks. Ajá. Y esas grietas pueden transmitir esa sensibilidad. Y ser el punto de inicio de una perforación para depósito de bacterias y al final una caries, que todos sabemos que la caries al fin y al cabo es una enfermedad infecciosa porque está provocada por acantonamiento de bacterias que a su vez provocan ácido, que a su vez desmineralizan el diente y crean esa cavidad entrando. Por lo tanto, es muy interesante cuando hablamos de saliva, esa función que tiene nuestra saliva, esa función defensiva, en muchos aspectos, no solamente lo mecánico de arrastre, sino, como decíamos, esa función química o iónica, Sí. que nos defiende de factores externos, incluso de nosotros mismos, es muy interesante. Bocas que tienen poca saliva, boca seca, que es esa entidad tan frecuente en determinadas franjas de población, está provocando más hipersensibilidad en los dientes. O sea, a menos saliva, más Más hipersensibilidad. sensibilidad porque menos función de arrastre, menos función de calcificación, y de forma fisiológica estamos no teniendo ese elemento defensivo que deberíamos de tener, ¿no? Luego, aparte de eso, ahora hemos hablado mucho de factores predisponentes, pero también tenemos que saber que cuando ya está instaurado el problema, cuando ya tenemos el problema y antes de influir para que no vuelva a ocurrir, tenemos también un armamento importante que hemos de hablar de cómo atacar esa Eso es. hipersensibilidad que no te deja cepillarte los dientes, que no te deja comer, que no te deja tomar algo fresco, que con los cambios de temperatura o de presión te molestan, ¿no?
Pues eso lo vamos a hacer en el tramo final, las soluciones a todo Muy esto. Y antes de irnos a la publicidad, que nos vamos inmediatamente, decías Alberto hace un momentito que la presión por la noche el apretamiento es insoportable y es que posiblemente nuestros amigos no saben que los músculos maseteros, los que cierran, son los más potentes del organismo. Muy potentes. Es el músculo más fuerte del organismo a la hora de contraerse, los maseteros, que se llaman, que son los que unen mandíbula con el maxilar, ¿no? Cuando estamos despiertos nosotros somos conscientes de hasta dónde podemos apretar, si no nos haríamos muchísimo daño de un apretamiento fuerte de esos maseteros. Incluso nuestro sistema de alarma no nos permitiría apretar tanto como para romper un diente. Pero cuando estamos dormidos no somos conscientes. Correcto. Y esa descarga tensional, muscular, eléctrica, está provocando males y tenemos que defendernos de ello, incluso a veces colocando algo entre los dientes, que es esa férula o ese protector de personas que se despiertan por la mañana con dolor de cabeza, con dolores en las articulaciones, con problemas en cervicales, con falta de un sueño en condiciones y por lo tanto una falta de rendimiento durante el día, tan frecuente en los niños en el colegio, o tan frecuente esos cambios de humor, de depresión, de alegría, de cambios porque es que no has descansado bien. Claro. Como siempre hablamos de la gran importancia que tiene una buena higiene del sueño. Sin duda. León me apunta que a él le pasa, nuestro realizador, que a él le pasa por la mañana, muy frecuente. Le duele la mandíbula. Muy frecuente. El estrés tiene mucho que ver en eso. Mucha relación. Bueno, vamos con un poquito de publicidad y enseguida volvemos en La Salud a Toda Costa. Ahora mismo. Se trata de una hipersensibilidad dentinaria, de esa exposición, de esos canalículos dentinarios que hemos dicho en la zona del inicio de la raíz del diente. Distinguimos tres tipos de escalones de tratamiento. El más frecuente es la aplicación de ciertos productos, que ahora hablaremos de qué forma las podemos aplicar, para crear ese aislamiento y que esos tubulillos queden sellados o que se pierda ese estímulo que está provocando la hipersensibilidad. Pero como siempre, y en un recorrido, digamos, general, amplio, y que sepamos cómo estamos tratando el problema, lo primero es un buen diagnóstico, analizar los factores predisponentes para cada paciente. Puede que tengamos que hablar de cambios de dieta, de lo que hemos hablado de alimentación ácida, problemas de saliva, apretamiento dental, de todo ese listado. Y ahora, visto esos factores predisponentes, que ya veremos cómo los atacamos, si vamos a quitar esa sensibilidad, lo primero es aplicar geles, barnices y productos que nos ayudan a que eso vaya desapareciendo de una forma muy conservadora. O sea, taponarlo. Si eso no fuera suficiente, pasaríamos a un segundo escalón en el que tenemos que, por pérdida de esa capa de esmalte o por pérdida de estructura de diente, esmaltar el diente con materiales que nos protegen el diente, tipo empaste o tipo recubrimientos con material cerámico totalmente biocompatibles. Y en tercer lugar, aquella afectación ya de un nervio irreversiblemente, ya muy afectado, que eso ya es la endodoncia, el tratamiento del nervio. ¿Qué nos interesa? Nos interesa quedarnos en el primer. Es lo que más nos interesa, porque como siempre tenemos que atender los problemas pronto para hacer tratamientos muy conservadores y que mantengamos la estructura del diente en todo lo posible. Por tanto, cuanto antes se acuda, mejor. Siempre. Esa es la odontología preventiva por la que sabes que siempre establecemos una gran lucha, ¿no? Y en ese sentido tenemos dos tipos de productos. Por una parte están los productos que aplicamos en la clínica, que son productos de una mayor concentración que nos permiten que el problema desaparezca con mayor rapidez, y luego hay productos de más lenta actuación, que son productos para aplicarlo en casa, que son geles, barnices, pastas, que se aplican en casa y que ayudan a que eso ocurra. ¿Qué diferencia existe entre los dos? Eso es importante. Pues tenemos a su vez un par de grupos, porque actúan totalmente diferentes. Unos son inhibidores, unos son productos que en esa entrada de iones... Lo que estamos viendo potasio, ahí, ¿no? Sí, lo que estamos consiguiendo es que esa transmisión del estímulo nervioso hacia la pulpa se vea enlentecido o se vea cada vez más bajo para que vaya desapareciendo esa sensibilidad. Son productos de lenta actuación y lo que está haciendo es eliminar esa transmisión, aunque sabemos que estamos dejando los canalículos dentinarios abiertos, ese poro. Y luego está el segundo grupo, que son productos obturadores, que crean como un cierre de esos canalículos por la precipitación o por la posición de elementos cálcicos
de elementos que obstruyen o taponan, esos elementos, digamos, minerales, están taponando esa entrada para que esa hidroquinética, esos fluidos que van hacia el nervio no tengan esa transmisión. Ajá. Esos productos, en ese sentido, hay ahora mismo productos muy buenos en base a arginina, que es un aminoácido que tenemos todos, y con carbonato cálcico, y hay otros productos que tienen carbonato, no solamente carbonato cálcico, sino productos que calcificantes obliteran, cierran, se depositan en esa superficie. Ajá. Y son productos muy interesantes que nosotros aplicamos muy fácilmente con unos barnices en esa zona hipersensible, ¿no? Si esto no es suficiente, nosotros tendremos que establecer una protección, un esmaltado en esa zona expuesta, que eso ya necesita del profesional. En ese sentido, la bioingeniería, la industria, también nos hace contar ahora con el sistema láser. El sistema láser nos permite, a distancia y sobre el diente, hacer una calcificación. Estas imágenes son de cómo limpiamos una caries con un láser dental. Esto sustituye a la turbina, a ese sonido desagradable, donde con esa luz, con esa intensidad lumínica, estamos eliminando las bacterias de esa zona cariada y estamos conformando la cavidad limpia para después colocar un empaste. ¡Qué bueno! Entonces, ahí no hay ruidos. Ahí lo que tú tienes es una luz con mucha intensidad que va echando agua, que emite una pequeñita vibración, pero que no tiene nada que ver con la turbina. Pues este mismo aparato, este mismo láser, pasándolo por el cuello del diente, nos provoca una calcificación que nos ayuda a cerrar esos canalículos en transmisión, que hace un efecto de cierre, para que eso no se transmita y esa sensibilidad no tenga lugar. Perfecto. De ahí pasamos a rellenamos colocando material biocompatible, como es empaste o laminitas de cerámica, y también en esa zona del cuello del diente también aplicamos determinados barnices que son sellantes. Y por último, lo que hemos dicho, ya cuando hay una lesión irreversible del nervio porque ya está contaminado, ahí ya vamos a la endodoncia, que es lo que vulgarmente llama la gente matar el nervio, que matar no se mata nada. Matar el nervio. Lo que estás haciendo es quitar la estructura sensible para rellenarla con un material y dejar el diente ya sin esa sensibilidad. Perfecto, ese es el proceso. Ese es, digamos, los escalones de tratamiento donde por encima de todo hemos de luchar en llegar pronto para que nuestro tratamiento sea muy conservador. Bien, por tanto, insistimos una y otra vez. Lo mejor es empezar en el primer escalón, cuando unas pastas, cuando un sellado, una aplicación puede resolvernos el problema y evitar que continúe hacia adelante. El tema está, si se deja, ya nos encontraremos con distintos escalones, distintas formas de intervención, lógicamente. En ese sentido, fíjate lo importante que es la saliva. Hay una analítica que solemos hacer de la saliva en la que medimos su acidez de la propia saliva. Hay salivas que son algo más ácidas de lo que deberían ser, que con cambios de dieta, aquí tenemos precisamente, este es el kit para hacer esa medición de la saliva, donde medimos el pH de la saliva y su capacidad buffer o capacidad amortiguadora de esos altibajos que tenemos de acidez, para que con la dieta y con las costumbres y con ayudas que podemos establecer tengamos una saliva más defensiva, más calcificada, con un pH más alto, que nos permita ayudar cuando tenemos este defecto, ¿no? En ese sentido también los chicles que contienen xilitol, que es un producto muy bueno que para cuando hay mucha cantidad de bacterias, y productos calcificantes que nos ayudan con enjuagues y con geles a calcificar esa superficie. Así es. Qué maravilla, de verdad. Oye, enhorabuena a León, nuestro realizador. Por esas muy buenas imágenes que va acordando directamente según vamos hablando. Va ilustrando lo que vamos comentando. Enhorabuena, León, máquina, fenomenal. Como siempre, es como siempre, es como siempre. Bueno, pues, por tanto, el último mensaje para las personas que sufren de la hipersensibilidad en los dientes y que es un problema que ya van a arrastrar siempre si no le ponen solución, está claro. O sea, que no se va a mejorar porque ese deterioro está ahí y es un deterioro mecánico. Un mensaje, doctor. Un mensaje sería cuidar los hábitos dietéticos que permitan una dieta menos ácida y además una alimentación natural en base a fruta, verdura y evitar toda esa alimentación ácida retenida en boca, ¿no? Por supuesto también el acudir a un profesional que esté pendiente de esa odontología preventiva para que no vaya más pequeños síntomas que ya son un aviso de que está habiendo algún problema en la unión de la encía
con el diente Ujú. y no solamente esos hábitos predisponentes cuidarlos, sino atender a esos momentos en los que por estrés estemos apretando dientes, provocando esos micro cracks en el esmalte dental y esa, digamos, tensión cervical, con dolores de cabeza, neuromusculares, que nos provocan tanto problema y que hipersensibilizan al diente. Y como siempre hay que añadir que una buena dieta, una buena digamos, actitud ante la vida y un paseo regular y un deporte adecuado a la edad, que sabe que siempre recomendamos paseando esta Málaga tan preciosa que tenemos. Sin duda. Muchas gracias, doctor Cuevas. Como siempre, hemos aprendido una barbaridad de un tema tan frecuente y ahora tenemos muchos más datos para poner soluciones a esa hipersensibilidad. Gracias a vosotros siempre por Muchas tantos gracias. años contando con nosotros y con nuestro personal para atender problemas de salud bucodental. Un placer. Gracias.